Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Bueno, hermanos, entonces miren, vamos a abrir la palabra de Dios, la Biblia, en Marcos capítulo 11, donde hoy vamos a ir al pasaje que justamente da inicio a esta semana, que es con lo que ustedes ya conocen y es la entrada, lo que se conoce como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿No es cierto que es triunfal? En cierta forma tiene este título por el recibimiento que el Señor tiene, ¿no es cierto? Entonces, Marcos capítulo 11 va a ser nuestro texto que nos va a dirigir en la enseñanza del día de hoy. Y vamos a leerles, quien gusta ponerse de pie, puede ponerse de pie para leer la palabra de Dios. Y vamos a leer para que luego vayamos al mensaje de esta mañana. Marcos capítulo 11. La entrada triunfal en Jerusalén del Mesías, del Salvador. Dice así, vamos a comenzar desde el versículo primero. Dice así: cuando se acercaban a Jerusalén, si alguien puede confirmar que abajo está abierto porque se laquea a veces la puerta y las personas no pueden entrar. Ahí 100 pasos se enseña que está abierta. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaba allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Padre, gracias, Señor, porque esta es tu palabra y no la mía ni la de ningún predicador ni de ninguna persona. Es tu palabra viva, eficaz y suficiente para obrar conforme a tus planes y propósitos en cada vida. Y yo te ruego que así comience en la mía. Que tu siervo se sujete, Señor, a tu palabra en el nombre de Jesús, porque es la única que tiene poder en sí misma para obrar salvación, restauración, liberación y el milagro el cual tú creas conveniente conforme a tu voluntad. Te ruego que todo aquel que vino esta mañana con un corazón dispuesto, tú obres, Señor, sembrando la semilla y dando fruto en el nombre de Jesús. Y que podamos salir de aquí, de este lugar, maravillados, oh Dios, diciendo: Jesús es maravilloso, Dios es grandioso. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén.
Pueden tomar su asiento. Imaginen, hermanos, esta escena que fue la que en este momento nosotros leímos en la palabra. Llega la Pascua. Jesús le da estas instrucciones a sus discípulos, un poco inusuales, ¿no es cierto? Porque ir a buscar un pollino, inclusive Jesús se adelanta hacia el cuestionamiento que podrían hacer los dueños de este asno, que claramente le podrían decir, ven unas personas desatándolo y le van a preguntar, ¿y qué hacen ustedes? Pero el Señor se anticipa a esta situación y les da la dirección a aquellos que deben de responder, y así mismo ocurre. Y todo esto sucede para que Jesús entre en Jerusalén, en ese momento en donde la Pascua, el Pesaj, iniciaba para el pueblo judío, y en donde se reunían personas de diferentes lugares, todos a uno en ese lugar, e identifican al Señor, identifican que es Jesús el que está viniendo ahí, y claramente conocían algunos de los hechos que éste ya había hecho, conocían que él había resucitado un muerto ya después de 4 días. Conocía que había dado vista a ciegos, que había echado fuera demonios, conocía que había hecho hablar al mudo, levantar al paralítico. Veían en él también no solamente esto, sino una autoridad, como nos dicen las Escrituras, que era inusual para los maestros de ese tiempo. Se maravillaban, no solamente el gentío, sino que se maravillaban hasta las mismas autoridades religiosas del templo y decían, ¿quién es este? Quedaban asombrados, y claro, esto generó en pueblo, en toda esta gente o en la gran mayoría de estos, una enorme expectativa en este momento especial, en este tiempo, en donde Jesús entra por esta ciudad. Y por eso no es de extrañarnos que al ver esto en Jesús, ellos cobrasen esperanza en decir, este verdaderamente es el Mesías. Y no estaban equivocados. Jesús verdaderamente es el Mesías esperado. Es el Salvador. Sin embargo, nosotros sabemos, porque los hechos ya ocurrieron, que esto cambió repentinamente. Porque de la alabanza, de la alegría, de la exaltación hacia Él, fue todo lo opuesto y contrario. Palabras de hosana y bendito el que viene en el nombre del Señor se transforman en crucifíquenlo. Crucifíquenlo. Y es por eso que necesitamos entender nosotros qué es lo que está ocurriendo ahí en ese momento. Cuando ven a Jesús entrar y ellos con toda esta alabanza, con toda esta reverencia, con todo este honor hacia Él, ¿qué Mesías están viendo? ¿Cuál es la expectativa que hay en sus mentes? ¿Qué es lo que esperan de este Jesús que está entrando por Jerusalén? Bueno, un poco nos da la pista de lo que ellos esperaban, las palabras de alabanza que le daban. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. La palabra hosana significa sálvanos ahora. Sálvanos ahora. Y al decir el nombre de David, bendito el que viene en el nombre de David, están haciendo referencia a, en cierta forma, una autoridad política. Un rey conquistador. Yo creo que ese, si no me equivoco, es mi teléfono que está conectado a aquel speaker, el cual apáguenlo, por favor. Discúlpenme. Ellos esperaban entonces un rey conquistador, pero este rey conquistador es el descendiente de David, y no estaban equivocados en eso, pero el problema era el siguiente: ellos esperaban un rey que expulsaría a los romanos del señorío que tenía sobre ellos y sobre todos los pueblos que conquistaban, y que este rey que viene en el nombre de David, este gobernante, restauraría el trono de Israel. O sea que ellos no estaban adorando solo un maestro, estaban proclamando un rey conquistador de una nación que los estaba oprimiendo. Y de estas alabanzas y de estas glorias ocurre este giro totalmente opuesto y contrario.
Palabras que quieren que este rey sea acabado y terminado. Porque este rey que ellos esperaban, en lugar de un corcel, vino en un asno, como nos dice aquí, un pollino. En lugar de ir al palacio y proclamarse como el que está encima de todo gobierno, fue al templo. Y no fue al templo de la forma más amable que ellos esperaban. Y en lugar de una espada para vencer a sus enemigos, él tomó una cruz. ¿Y saben cuál es lo impresionante de todo esto? Porque yo estaba preparando este mensaje, este sermón, y yendo a fuentes aquí y allá. Y yo me ponía a ver algo. Tú sabes que lo interesante de esto que prácticamente se está repitiendo lo mismo hoy a nivel político o geopolítico mundialmente. Porque préstame mucha atención porque en esto quiero ser ahí lo más preciso. Dentro y fuera del Estado de Israel actual, hay una corriente muy importante del sionismo, que el sionismo es aquel grupo o aquellos que se levantaron para restituir el Estado y la nación de Israel. Eso se le llama sionismo. Pero dentro del sionismo religioso, no del sionismo político, considera que la creación del Estado de Israel y la expansión territorial son parte de la redención mesiánica. Presta mucha atención a eso. ¿Qué quiere decir esto? Que para ellos, para estos que creen que el inicio del Estado de Israel es el inicio de la redención mesiánica, la política o la geopolítica no es solamente algo que involucra a casos políticos, sino que es la teología en acción. Bueno, y en cierta forma debemos de reconocer que hay verdad en esto. ¿Por qué? Porque en realidad todo lo que sucede es permitido por Dios. Y todo lo que sucede en cierta forma, Dios, bueno o malo, contribuye para sus propósitos. En cierta forma hay una verdad en esto. Pero en este caso lo que sucede es que ellos esperan un Mesías. Y todo esto que está ocurriendo e inclusive la toma de territorios, lo que hace de acuerdo a su entendimiento de la venida de este Mesías es acelerar la venida de este Mesías. Por eso cada personaje que en cierta forma se suma a todo esto que está sucediendo en el Medio Oriente, ellos más de simplemente verlo como algo político, algo económico y algo social, lo ven como algo teológico. Y ellos ven en todo esto la aceleración de la venida de su Mesías. Y este Mesías que ellos esperan, presten atención porque no todo judío piensa de esta forma, Por eso yo quiero, perdonen que me tome un poquito de tiempo en esto porque es un tema muy actual, pero no todo judío. Está el sionista político que si bien se vale de lo que es el sionismo religioso, no lo cree de esta forma, y después están los judíos ultra ortodoxos, los cuales dicen no, de ninguna forma, esto no tiene nada que ver con la venida del Mesías, es Dios el que va a obrar la venida del Mesías, ¿verdad? O sea, para que entendamos las separaciones que existen en esto. Pero hablando justamente del sionismo religioso, a lo que estamos abocados, que esperan este Mesías y que todo lo que sucede acelera la venida de este Mesías, justamente este Mesías es quien completa lo que consideran el proceso de restauración de la soberanía judía en toda la tierra prometida. Si vamos al caso, la gran mayoría de estas multitudes esperaban lo mismo. Un Mesías
más que espiritual, político, que restaurase no un poder espiritual, sino un poder terrenal, no sobre una nación espiritual, sino sobre una nación terrenal. ¿Y por qué esto importa tanto hoy? Porque esto a nosotros nos revela una tentación constante, no únicamente circunscrita al judío, sino a toda la humanidad completa, a ti y a mí. Esto revela algo que hace parte de nosotros y es una tentación constante. Querer, presta atención, reducir al Mesías Salvador, que es para nosotros Jesús, querer reducirlo a nuestros proyectos de poder. Que en lugar el Mesías determinar la forma y cómo Él se presenta y qué es lo que viene a establecer, en lugar de eso, querer que ese Mesías contribuya para ya sea los proyectos grupales, comunitarios que tenemos o para los proyectos personales. Y esto es una tentación, hermanos, que no queda circunscrita a ningún grupo religioso, sionista o no sionista, queda circunscrita a todo ser humano, porque muchas veces nosotros consciente o inconscientemente queremos en el Mesías Salvador de nuestra vida, queremos a alguien que sirva nuestro proyecto, nuestros propósitos. Y eso puede ser a nivel ministerial y eclesiástico, pero también puede ser a nivel personal. La entrada triunfal, más allá de ser un hecho histórico, confronta nuestras vidas con una pregunta. ¿Qué tipo de Mesías estás buscando? ¿Un Mesías que dé poder político, mejore la economía, dé más seguridad nacional, dé prosperidad económica? ¿O buscamos que el Mesías y Salvador se revele a nuestras vidas y nos muestre realmente quién Él es y cómo yo debo de andar? Esto es importante, hermano. Esto es muy, muy, muy importante. Pareciera ser que nosotros al leer la entrada triunfal estamos hablando de un hecho hace 2000 años, hermano, pero es más vigente inclusive hoy. Confronta nuestra realidad. Y esto crea un problema. Porque, ¿qué sucede cuando ese Mesías o ese Salvador o ese Jesús que tú buscas no se acomoda a tus proyectos? No se circunscribe a tus planes. Él te dice, yo no vine a hacer tu voluntad, sino la del Padre, el cual me envió. ¿Qué sucede con una persona cuando las expectativas erradas que tiene con respecto a alguien no se cumplen? Enojo, ¿no es verdad? Uno se enoja. Yo sé que con ninguno pasó eso, pero ¿qué expectativas tú venías cuando viniste a Estados Unidos? Yo recuerdo que aquella calculadora me dio unos números gloriosos, hermano. Yo en un año ya me hacía rico y me volvía. Pero la expectativa no era la correcta. ¿Qué es lo que sucede? Nos enojamos, ¿no es verdad? La expectativa equivocada cuando algo no se cumple de la manera que nosotros esperamos trae frustración, uno se frustra. Uno cree, yo si estudio tal cosa y consigo tal título, tal carrera, yo ahí sí voy a ser exitoso, me voy a sentir bien. ¿Y qué pasa si no es así? Ay, yo cuando cumpla mi llamado, porque el Señor me llamó como pastor, yo ahí sí voy a servir más que todos los otros. Ay. ¿Y qué pasa si tu expectativa no se cumple? Después andas murmurando en contra del ministerio si no es en contra de Dios. Al final. Yo tengo que hacer todo y aquellos no hacen nada. Lo que ocurre cuando nosotros no recibimos aquello que erradamente esperamos, nos frustramos, nos enojamos y en muchos casos hasta empezamos a apostatar de la fe, alejarnos de Dios. Y en ocasiones, hermanos, porque de verdad nunca ocurrió una conversión verdadera, o sea, ocurrió lo que estaba sucediendo aquí.
les atrajeron los milagros, les atrajo la esperanza de un Salvador político, pero no les atrajo el Salvador. Pero había un grupo que sí. Pero necesitamos expectativas correctas, hermanos. Por eso, para no rechazar al Mesías real, yo debo de entender quién es Él verdaderamente. Porque hoy mismo, inclusive dentro de la iglesia, se ofrece un Cristo que nunca existió, hermanos. El cual vino a cumplir tus deseos y que seas exitoso. Corre detrás de tus sueños. So what? El Jesús que yo conozco dice, négate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, hermano. Si tú quieres ganar la vida, la vas a perder, pero si la pierdes por causa mía, la vas a ganar. ¿Y cómo voy a seguir mi sueño? Debo de entender realmente quién es este Mesías para no tener expectativas equivocadas con respecto a él. Bueno, entendamos rápidamente, yo quiero ir muy rápido porque si no sé que se nos va a ir el tiempo, pero el contexto de lo que ocurría en ese tiempo, o sea, en qué momento de la historia hizo su aparición Cristo. ¿En qué momento de la historia Dios se encarnó en la persona de Jesucristo? Bueno, en este caso, Roma era el imperio imponente de ese tiempo. Y este imperio tenía dominio sobre Israel, sobre los judíos. Si bien había una cierta paz, ¿no es verdad? Y esa paz era mantenida siempre y cuando tú le dieses los impuestos a Roma, cumplieses con la ley y también le dieses tributo al César. Tú podías tener tu religión, tú podías tener tu Cristo ahí, no hay problema. Pero también tú debes de ser servil al imperio romano, al sacro imperio romano. Entonces estaban bajo el dominio extranjero, tenían impuestos. Es más, uno de los discípulos de Jesús era cobrador de impuestos. Había uno, el chiquito, ¿se recuerdan? El que se trepó al árbol, que será tremendo, hermano. Ese desplumaba. Tal es así que la plata que había robado le daba para devolver 4 veces más aquello que imagínate. El cobrador de impuestos era de la peor calaña que había, hermano. ¿Por qué? No era un cobrador de impuestos, sino que era un usurero, era alguien que se aprovechaba. Y no quiero entrar en los detalles de cómo era que funcionaba por razón de tiempo, pero bueno, era alguien que realmente no tenía una muy buena fama. Sufría violencia, sufría humillación. Entonces, ¿ellos qué esperaban? Esperaban un Mesías que los liberase de esa opresión. Es normal de esperar de esa forma, ¿no es cierto? Que los librase como un David guerrero, que los librase de la opresión de los romanos. Sin embargo, nosotros sabemos algo bien claro, hermano. Si no es Roma, es otro pueblo. Si no es Babilonia, son los filisteos. Siempre hay un pueblo en lo terrenal que va a oprimir la vida de alguien. ¿Por qué? Porque nuestra lucha, si no se vence espiritualmente, nunca va a poder ser vencida terrenalmente. Ellos también habían visto los milagros que él había hecho. Había resucitado a Lázaro, como comenté recién. Había multiplicado panes, peces, había sanado enfermos, había dado vista a ciegos. O sea, habían visto realmente quién él era. Por eso Juan Calvino, en su cita con respecto a este pasaje, dice, lo clamaban por sus milagros, pero no entendían su reino. Se admiraban claramente por lo que Jesús hacía y por su mensaje también, pero no entendían su reino. Y no está mal, no es errado el uno desear aquello que Cristo puede proveernos, sino lo equivocado y lo que nos lleva a un lugar que no bendice nuestras vidas es querer poner a Cristo en nuestro molde. Encajarlo dentro de mis proyectos, dentro de mis propios planes. Querer forzar a Jesús a que haga no su voluntad en mí, sino que Él haga mi voluntad. Y eso es completamente riesgoso, es enormemente
peligroso. Ellos querían guerra con el Imperio Romano, mas Jesús venía a traer redención. Y esto nos muestra algo, ¿saben qué? Todos nosotros, de una forma u otra, proyectamos agendas sobre Jesús. Pueden ser estas políticas, la verdad, muchas veces se involucra en lo que es el cristianismo en el medio de la política. Y sí, es verdad, los valores cristianos no hay nada mejor que sean los que gobiernen la política, pero no nos podemos olvidar que nosotros no somos ni de derecha ni de izquierda, hermano. Somos cristianos. Somos cristianos. Por lo tanto, debemos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los valores que le dan gloria a Cristo sean los que regulen la sociedad y la cultura, pero sabemos que va a llegar un punto en donde eso no va a poder ser posible. Y por eso hay muchos que usan el cristianismo o los cristianos o quieren usar a Jesús para sus agendas políticas. Por eso nosotros, hermanos, presta atención, no podemos hacernos fanáticos de ningún político, hermana. No, papá, no. Como seres humanos que estamos de este lado de la gloria, debemos sí de aprobar y aplaudir y estar de acuerdo con aquello que le da gloria a Cristo y aquellos principios que se acomodan a los principios que representan a Cristo, por lo tanto los míos. Pero desaprobar, tenga el nombre que tenga y el color partido que tenga, cuando no es así. Porque nosotros no somos de derecha ni izquierda, somos cristianos y debemos recordar eso siempre, hermano, siempre, para no caer de tener a un Jesús, a un Mesías que se acomode a proyectos políticos, que se acomode a proyectos económicos o peor aún a proyectos personales. Y preguntarnos nosotros, ¿estamos dispuestos a seguir el Mesías o queremos que el Mesías nos siga a nosotros? Porque la palabra de Dios lo revela tal cual es. Y Él, Jesús, se ha dado a conocer para que nosotros tengamos acceso no solamente a conocer cómo Él es, sino también sus propósitos y sus planes para con nosotros. Planes, como nos dice la Escritura, de bien y no de mal. Una voluntad que no es errática ni que cambia por las culturas. Una voluntad que es buena, es agradable y es perfecta. Tenemos que guardarnos de las expectativas equivocadas. ¿Qué es lo que sucede aquí para los solteros y los que ya somos casados, que tal vez en alguna ocasión nos puede haber sucedido? ¿Qué sucede cuando alguien tiene una expectativa equivocada, errada con respecto al matrimonio? Yo soy tan amargada porque soy soltera y no encontré a mi esposo todavía. O estoy tan infeliz porque me falta mi esposo. Y pone la esperanza de ser feliz y que su vida cambie por completo cuando se case. Y es verdad, hermano, porque la Biblia dice que el que haya esposo, o haya esposa, mejor dicho, haya el bien, no haya el mal. Pero el problema está en la expectativa equivocada de creer que el matrimonio va a solucionar todos los problemas emocionales que tú tienes. Y le estás poniendo una carga enorme a la otra parte. Una expectativa equivocada puede arruinar un matrimonio. Porque yo estoy poniendo en la otra persona la responsabilidad de mi felicidad. ¿Acaso puede alguna persona satisfacer eso de una forma constante en nuestras vidas? No, hermano. Solo Cristo puede. Si tú eres cristiana, le has rendido tu vida al Señor, o eres cristiano y Cristo no ha completado tu felicidad, no le pongas esa carga a alguien. Tú ya debes de ser feliz en Cristo. Para que aquella persona que esté contigo también pueda gozar de esa felicidad. Amén. Y en muchas cosas podemos poner una expectativa equivocada en un trabajo, una expectativa equivocada en una profesión o en un país. No quiero volver de nuevo al tema de venir aquí, ¿no es cierto? Pero tal cual, algo que lo vivimos nosotros en carne propia. El tipo de Mesías que vino realmente contrastó completamente con el Mesías que ellos creían que estaban recibiendo. Ellos recibían a un Mesías diferente al que estaba entrando por la ciudad de Jerusalén.
el asno en lugar de un caballo. El caballo era en el cual la realeza y los que venían de la guerra, del ejército, entraban a las ciudades y recibían esas aclamaciones. Sin embargo, él entra en un burro, en un burrito, imagínense. Entra en un burrito, como diciendo, hay algo aquí que no está, realmente no cuadra, ¿no es cierto? Y más allá de una profecía, porque en Zacarías, una profecía de varios siglos antes, Zacarías 9:9 dice, díganle a la hija de Sión, mira tu rey viene a ti. ¡Wow! En el corcel, poderoso y grande. No, viene a ti, humilde, dice. Montado en un asno, en un pollino, hijo de bestia de carga. Ay, ay, ay. No estaba entrando con las pompas y la gloria de un general de los ejércitos, ni de un gobernante o rey, sino en la humildad de un Mesías Salvador, humilde. Su reino no avanza con ejército, su reino avanza con humildad. Los discípulos y las personas que estaban ahí ponían mantos sobre el asno y también las multitudes extendían ramas y lo recibieron de esta forma, pero poco entendieron, poco fueron, y gracias a Dios que algunos sí entendieron que aquel rey humilde estaba mostrando su victoria, pero no era militar, sino espiritual. No conquista con fuerza, como le mostró también a Pedro. ¿Se recuerdan cuando Pedro vienen a aprender a Jesús y Pedro saca la espada o la cuchilla de un soldado, le corta la oreja? Pedro dice, yo a esto lo reviento a todos y acá no te lleva nadie, Jesús. Y Jesús le dice, no, pará, Pedro, pará. No, pará un poco, Pedro. Si yo quiero ahora mismo, vienen acá 40.000 legiones de ángeles y los destrozan en un segundo. Tranquilo, porque al que espada mata, a espada también va a morir. Mi reino no es de este mundo, Pedro. Es otro el mensaje. Reina con humildad. Había una ley en esos tiempos que ustedes se la conocen. Se recuerda que Jesús en el Sermón del Monte les dice, si alguien les pide a ustedes que caigan una milla, ¿qué les dice Jesús? Llévenla dos. ¿Y saben por qué es eso? Porque había una ley en ese tiempo que se llamaba la ley andaria o derecho de requisa. ¿Y qué era esta ley? Que esta ley obligaba a cualquier ciudadano que esté bajo el imperio romano a cargar por una milla el equipo, el armamento de un soldado romano. Este equipo pesaba aproximadamente 40 kilos. Entonces, por ejemplo, si tú venías de tus mandados de hacer la compra, decías, ay, ya llegué a la casa y vamos a comer tranquilo, y pasaba un soldado romano, ¿verdad? Te decía, mira, no, cargame esta carga una milla. Tú automáticamente, por ley, tenías que dejar lo que estuvieses haciendo y cargarle su equipo militar, esa milla. Era una ley. Y esa ley no podía ser discutida. Automáticamente en el momento, sea quien sea que esté bajo el imperio romano, tendría que cumplirla. Más en Mateo 5:41 dice, si ustedes lo obligan a cargar una milla, vayan dos. Y si bien esto no es literal, ¿no es cierto? Jesús le está enseñando algo, que la milla que tenían que cargar era una obligación, era una ley que debían de cumplir. Mas la segunda milla era voluntaria. Lo hago, cargo una milla más, no porque hay una ley que me lo impida, sino porque yo quiero hacerlo. Y eso, ¿sabes qué es? Libertad. Libertad. Una libertad que Jesús la muestra con una ley política, social, civil de ese tiempo, pero que apunta a una verdad espiritual. La verdad espiritual que Jesús está mostrando aquí, que el cambio, la transformación, libera el corazón. La libertad viene desde adentro de nosotros y esa libertad únicamente la encontramos en Cristo. Jesús, como medio de victoria, no estableció el trono de Herodes ni del emperador romano. Como medio de victoria, este Mesías trajo una cruz, símbolo
de maldición para todo aquel que era colgado en el madero. Maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Honrado es aquel que está en un trono en el palacio. Mas aquello que era maldición, Él lo convirtió en un símbolo de victoria y gloria para nuestro Señor y Dios. Por eso Él dice en Juan capítulo 18, 36, mi reino no es de este mundo. Por eso es una corona. No era de oro, sino una corona también de espinas. Y este vencedor, más allá que los romanos, venció la muerte, venció el pecado que nos asedia, que nos condena, que nos ata, el cual de ninguna manera podemos librarnos a nosotros mismos. Y tenemos que tomar en cuenta algo porque muchas veces nosotros buscamos a Jesús por una necesidad. Y es cierto, el Señor usa una necesidad extrema que estamos pasando como una forma de atraernos hacia Él. Tal vez es una enfermedad, un problema de salud lo que te atrajo al Señor. Tal vez es un problema en tu matrimonio, tal vez es un problema en tu familia, tal vez es un problema en tu alma, una situación X la que te atrae al Señor y esperamos que el Señor obra a nuestro favor. Y gracias a Dios que el Señor sí puede hacerlo y gracias a Él que en muchas ocasiones sí Él lo hace. Pero sin embargo, ¿sabes qué? El milagro, por más glorioso que sea, no es suficiente para cambiar el alma. No es suficiente, hermano. Juan Crisóstomo, un padre de la iglesia del tercer siglo, dice, los milagros atraen, llaman la atención. Por eso encontramos tanta popularidad y tantas multitudes en donde se obran milagros o supuestos milagros. Porque atraen, causan expectativa. También mueven la necesidad que todos nosotros tenemos. Pero la doctrina de Cristo es la que edifica el alma. Si yo no conozco bien a Cristo, no va a haber milagro que cambie mi corazón. El mayor milagro que un ser humano puede hacer y que únicamente Cristo puede conseguirlo es cambiar el corazón de piedra y darnos un corazón de carne. La salvación, hermanos, la salvación del alma es el milagro más grandioso que puede existir. Más grandioso que puede existir. Y eso únicamente lo obra Dios. La salvación, hermanos, la salvación es del Señor. De principio a fin es de Él. Si yo tuviese que contribuir algo para la salvación, la arruino, hermano. Te lo garantizo. Tal vez tú eres más santo que yo, pero yo te aseguro que gracias al Señor que la salvación es de Él, porque si es por mí, yo ya estaría recontra condenado. Pero gracias por su gracia. Gracias porque su Espíritu Santo me convence, me corrige, me guía, me reprende, me consuela, me edifica. Gracias porque he sido regenerado por su Espíritu y hoy puedo ver al Salvador tal cual es. Y si Él quiere obrar para mi bien en algún área de mi vida en la cual tengo muchas necesidades, hermano, gloria a Dios. Pero si Él no quiere obrar, gloria al Señor, porque ya me salvó y ya me redimió. Gloria a Él, porque mi mayor herencia, mi mayor gozo no está de este lado de la gloria. Mi mayor herencia y gozo está junto a mi Señor y mi Dios. Porque para mí vivir se llama Jesús y morir es una ganancia porque estoy juntamente con Él, hermano. Un cristiano no puede andar con miedo a la muerte. Nosotros vemos la vida de los mártires, hermano. Hubo un momento, yo rápido, esto se lo cuento rápido, yo sé que tal vez ustedes lo saben. Un momento en la iglesia donde tuvieron que empezar a decir, no, ya no queremos más mártires. Porque tenían como un honor que los matasen por causa de Cristo. Y la iglesia misma, en el desarrollo de la iglesia, tuvo que decir, no, tenemos, porque había quienes voluntariamente decían, no, yo quiero ser mártir. Lo estoy parafraseando, pero si tú vas a la historia de la iglesia vas a dar cuenta que esto fue una realidad. Entonces ellos empezaron a decir, claro, como el mártir tenía un reconocimiento, ellos empezaron a poner diferentes, dos separaciones. Aquel mártir que era voluntario, no, ese no valía.
El otro que sí, que era Martin, porque no tuvo más opción, sí. Y hoy nosotros, hermano, pareciera que le damos más valor a esta vida y que buscamos un Mesías que venga a solucionar nuestros problemillas. Mientras el problema más grande que yo tenía ya me lo resolvió. Ya me lo resolvió. Yo era enemigo de Dios, hermano. Tú sabes lo difícil que es tener un enemigo, ¿no es verdad? Y si es vecino cerca, ni hablar. No querés ni cruzártelo, ¿no es cierto? Ay, lo saludo, no lo saludo, tengo que hacerle cara brava. Imagínate tener de enemigo a Dios. Yo soy amigo de Dios ahora, me he reconciliado por medio de Cristo. Puedo entrar confiadamente al trono de la gracia y recibir de ahí socorro. Ya no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Y para terminar, hermanos, necesitamos entender que esta tentación de hacer un Mesías a nuestra imagen y semejanza no queda circunscrita, como dijimos en un comienzo, a un movimiento religioso, sea este sionista o sea este el nombre que tenga, sino a la humanidad completa. Hacernos un Mesías que se convenga a lo que nosotros, de acuerdo a nuestras necesidades o pensamientos, convicciones, queremos. Por eso necesitamos pedirle al Señor que transforme nuestro pensamiento, nos cambie a la mente de Cristo, a la mente de Cristo. Hay muchas cosas que nosotros creemos que son necesidades sin las cuales no podemos continuar hacia adelante, y cuando las ponemos a los pies del Señor, hasta a veces nos convence y nos dice, vos no necesitas eso. A la mente de Cristo. Porque sea lo que sea que estemos pasando, la respuesta es de Dios. Ellos tal vez estaban recibiendo un Mesías diferente al que estaba entrando por las puertas de esa ciudad. Pero hubieron quienes entendieron quién verdaderamente estaba entrando. Y esa revelación a la vida nuestra no viene porque somos mejores que nadie, o porque tenemos un estándar moral más alto que el otro. Es únicamente por revelación de Dios. Ustedes se recuerdan a Pedro cuando le pregunta a Jesús, ¿y quiénes dicen ahí quién soy yo? Y uno dice, unos dicen que eres Elías, y ustedes dicen, ¿quién dice que soy yo? Y ahí salta Pedro y dice, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice, Jesús, gloria a Dios, dice, aleluya, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, Pedro. Si no es por revelación divina, vos no te das cuenta realmente de quién es el Mesías, el Salvador. Por lo tanto, es muy importante, y se nos advierte esto en la carta a los Romanos capítulo 11, de no creernos más que nadie, porque a nosotros se nos ha sido revelado Cristo. Porque es por gracia, por medio de la fe. Es porque a Él, en su soberana voluntad, se le antojó darnos a conocer a su Hijo. Es la obra de Dios en nuestras vidas, en nosotros. Y saber que de tantos judíos, de todos los tiempos, de todas las épocas, y los judíos actuales también, sean sionistas, políticos, religiosos, o sean ultra ortodoxos, o seamos nosotros gentiles, que no tenemos participación con etnia ninguna judía, sea quien sea, hermano, sea quien sea, tenemos esta tendencia natural a hacernos un Mesías a nuestra imagen, pero debemos de entender algo, que seamos de la etnia que seamos, de todos los pueblos, Él ha hecho uno solo, su iglesia. Efesios capítulo 2, 14, 16 dice, porque Él es nuestra paz, Cristo, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear, presta atención a esto,
para crear en sí mismo, ¿en quién? En sí mismo, en Cristo. De los dos, ya un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante, ¿qué? La cruz. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Todo ser humano, sea de la etnia que sea, tiene un único medio de reconciliación con Dios y es la cruz. Donde el acta de decretos que me era contrario y me condenaba fue puesta sobre la cruz y por eso mis pecados pueden ser perdonados. ¿Qué Mesías estás buscando? ¿Político? ¿Uno que se acomode a tus propósitos? ¿O el que Cristo revela verdaderamente? Nosotros tenemos un llamado en estos tiempos, mis hermanos, honestamente le digo esto, a examinar nuestro corazón. Porque muchas veces, ¿sabes qué? Ponemos nuestras propias convicciones, lo que nosotros defendemos, por encima de la revelación del Salvador, de quien Él es verdaderamente. Debemos de examinarnos y vernos. Yo le rindo de verdad mi vida a Cristo. O estoy como aquel pueblo que gritaba, Hosana y bendito el que viene en el nombre de Jesús, porque quiero acomodar un Mesías que se acomode a mis planes y proyectos, que consienta mis caprichos. Debemos de ser honestos, hermanos, con nosotros mismos y pedirle al Señor que sondee nuestro corazón y que enderece nuestros pasos y nuestras veredas. Jesús entró en Jerusalén aclamado como rey, pero ¿sabes qué sucedió? Pocos entendieron que su trono sería una cruz. Sin embargo, el tercer día resucitó. Y hoy, desde el lugar de su exaltación, sigue extendiendo su reino, no con espadas, sino con el Evangelio. Porque sin el Evangelio, para perdón de nuestros pecados, no hay salvación. El Evangelio es lo único que salva, hermano. Y el Evangelio es esto, que Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo. Vivió una vida santa que le daba gloria al Padre. Fue colgado en un madero y muerto por mis pecados. Y al ser así encontrado santo, resucitó al tercer día para traer liberación y perdón. Y que yo necesito, por medio de la fe y la gracia de Dios, arrepentirme de mis pecados para recibir el perdón de Cristo. Amén. Padre, te damos gracias.